días a todos. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, Oli. Hola, Oli. Bien, ¿y tú? Con alergia amanecí el día de hoy. Ya hasta me tomé una loratadina para que se me baje, pero todavía no me hace efecto. Pero gracias por preguntarme. ¿Ya hicieron exámenes de admisión, muchachos? ¿Alguien ya hizo exámenes? Yo, uno. ¿Y cómo les fue? ¿O cómo se sintieron? Yo igual uno, Oli. Y los apuntes de primer semestre me sirvieron un buen. Sí. Esta semana es la última que voy a trabajar con exámenes de admisión y después vamos a continuar con el programa, ¿no? Habrá unas preguntas que en algún momento se pudieran encontrar a lo mejor en un examen, que son de las que vamos a revisar en el semestre. O sea, yo lo que busco es apoyarlos, pero también tenemos que cumplir con lo que nos encomendaron para este semestre. No nos faltan muchos temas, unos de ellos son reactivos delimitantes, calcular, por ejemplo, cuánto necesitas de una sustancia para que se queme completamente otra, cosas así que en realidad son básicamente de aplicaciones. Entonces, me quedé revisando el 2016. Voy a revisar hoy rápido 2016 y 2017 y el próximo miércoles voy a revisar UAM y el próximo viernes voy a revisar Politécnico. Entonces, el chiste es que tengan referencia de exámenes de la UNAM, que para mi gusto son de los exámenes sí sencillos, pero que requieren análisis. Si no analizas, pues no vas a obtener lo que necesitas. Ese es algo importante que tienes que saber, ¿no? Y en el caso de la UAM y el Politécnico, son exámenes que requieren como tiempo y que requieren tener buenos conocimientos porque son exámenes muy técnicos. Te van a preguntar de repente cosas específicas que para mi gusto a veces son absurdas porque no es como que te puedas saber todo de todo. Entonces eso a mí no me gusta tanto de los exámenes del Politécnico. Sin embargo, bueno, pues es lo que tenemos y es a lo que muchos de ustedes se van a enfrentar ahora. Les comparto entonces mi pantalla. Todos, por favor, con su examen 2016. Ya les puse ahí el formulario de Google para que vayan y lo revisen. Y vamos a terminar de revisar. Solamente recuérdenme, por favor, en qué pregunta me quedé del 2016. Química o biología. Creo que me quedé en biología, ¿no? ¿Sí o no? Esta sí la vi. Esta sí la vi. Esta también la vi. Aquí me quedé en la 95. ¿Están de acuerdo? Sí, Oli. Ok. Entonces, tenemos una mutación. Recuerden ustedes, muchachos, que una mutación no es otra cosa más que un cambio heredable. Es un cambio repentino en la molécula de ADN y puede ser a diferentes niveles. Puede ser a nivel solamente de, por ejemplo, una base nitrogenada, puede ser a nivel de un gen o incluso a nivel de un cromosoma. Finalmente, a nosotros algo que nos va a interesar en algún momento, dejen pongo otro nuevo documento aquí, es que tú tienes, por ejemplo, tu carga genética, viene tu carga genética de ambos progenitores. Tú traes información porque recuerden que eres diploide, es decir, tienes información de mamá e información de papá. Esta carga genética pues se tiene que transmitir a la siguiente generación, a un bebé, por ejemplo. Y entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es el método de transmisión es a nivel de cromosomas. Otra cosa importante es que no solamente sirve para para la procreación, sino para la supervivencia. Entonces, quiere decir que nuestro ADN tiene codificado todas las características que tú necesitas para sobrevivir, tanto físicas como químicas y fisiológicas. Entonces, al final, todo lo que tengas dentro del ADN se conoce como genotipo. Ojo aquí con los tips que voy a dar porque son diferentes formas en las que te preguntan el genotipo. Si dice genotipo, tienes que pensar en ADN. Si dice genotipo, tienes que pensar en genes. Si dice genotipo, tienes que pensar en cromosomas. Si dice genotipo, tienes que pensar en proteínas, por ejemplo, ¿vale? Principalmente estos que estén sobre código genético son los que te van a preguntar. Sobre todo porque normalmente tiendes a pensar solamente en el ADN y no en todas sus partes.
ADN, genes, cromosomas o cariotipo, que es el conjunto de cromosomas que componen a una especie. Es todo el juego de cromosomas como nosotros. Nuestro cariotipo son 46 cromosomas y ya se sabe por el proyecto Genoma Humano cómo está codificado cada uno de ellos. Se sabe solamente como la superficie, todavía no conocemos todos los detalles. Al final lo que nos interesa es que este genotipo, sumado con el ambiente, nos dé una expresión de este genotipo y a esta expresión le vamos a llamar el fenotipo. Puede ser que traigas predisposición genética para presentar diabetes, por ejemplo, pero tú eres una persona, ay, perdónenme con mi alergia, eres una persona que le interesa, como sabes que tu familia hay diabetes y sabes que tus papás tienen diabetes. Entonces lo que haces es cuidarte porque sabes que tienes predisposición. Y entonces no subes de peso, no comes azúcares, procuras moderar mucho el consumo de alcohol, no fumas, haces ejercicio. Quiere decir que aunque traigas el genotipo, tú no le das el ambiente para que se desarrolle y entonces puede ser en algunos casos que aunque venga codificado, no se exprese la información. O incluso puede ser en algunos casos en donde tú no sabes que en tu familia había esa enfermedad o había ese padecimiento y entonces tú no haces absolutamente nada, le das el ambiente suficiente y se expresa. El genotipo es todo el conjunto de tu material genético, se exprese o no se exprese. Y el fenotipo es la expresión del material genético, es lo que estás viendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, si yo tuviera que contestar la 95, ¿cuál es la respuesta? Díganme. La C. La C, porque una mutación conlleva cambios en el genotipo del individuo y genera cambios a simple vista en su fenotipo. El genotipo no se puede ver a simple vista, tendríamos que hacer análisis genéticos. El fenotipo sí se puede ver a simple vista, al menos en las cuestiones físicas externas. No podríamos ver la síntesis de proteínas, pero sigue siendo fenotipo. No podríamos ver la expresión, por ejemplo, de un gen, pero sigue siendo fenotipo. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí con la 95? ¿No? No, No, Oli. Los experimentos realizados por Louis Pasteur en el siglo XIX refutaron rotundamente la tesis de que habíamos visto la vez pasada. generación Muy espontánea. bien. La generación espontánea es un tipo de filosofía que se llama abiogenética. ¿Qué significa abiogenético? Significa que la vida procede de la no vida, es decir, la no vida da origen a la vida. Cuando nosotros pensamos en la generación espontánea, pensamos que esta teoría es absurda, ahora que la sabemos, ¿no? Sin embargo, la quimiosíntesis procede de esta filosofía. La no vida dio origen a la vida porque nosotros sabemos, según la teoría de Oparin-Haldane, que al final la vida se produjo a partir de moléculas simples. Entonces, estas moléculas simples no tenían vida y surgió la vida. Entonces, es una forma interesante de abordar la situación del origen de la vida, porque si bien hay teorías que proceden de este aspecto filosófico que están descartadas, la quimiosíntesis la retoma otra vez y la comprueba experimentalmente. Luego entonces, tendríamos aquí, dice, la teoría sintética explica que la evolución es el fruto de la interacción de la selección natural y la teoría sintética también es conocida como neodarwinismo. Si nosotros recordamos las teorías de la evolución, la primera teoría que conocemos es la del creacionismo. El creacionismo explica cómo se origina la vida y explica que hay pocos cambios porque al final Dios es perfecto y creó todo, ¿no? Luego viene la teoría de Lamarck, bueno, vienen otras, pero ya después si nosotros nos vamos como a lo simple, viene la teoría de Lamarck que habla acerca del uso y desuso de las partes y la herencia de caracteres adquiridos. Si usas un carácter, lo desarrollas. Si no lo usas, lo atrofias, como por ejemplo los músculos. Hasta ahí estoy de acuerdo con la teoría de Lamarck. Lo que no estamos de acuerdo es que esos caracteres, una vez que los adquiriste, los heredas. Como que yo me pongo mamada y entonces mi hijo sale mamado. No tiene predisposición a ser mamado, sale mamado, ¿vale? O sea, en el momento en el que nace ya está mamadísimo. Y eso no es verdad.
La teoría de Darwin y Wallace habla del proceso de selección natural como la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto. Y esto quiere decir que hay variabilidad. El neodarwinismo, muchachos, también se conoce como teoría sintética de la evolución y el representante más importante es Ernst Mayr. Él lo que hizo fue juntar la selección natural de Darwin y Wallace más la genética de Mendel, o las leyes de la herencia, vamos a poner aquí, y juntó la teoría cromosómica. Y entonces, ahora aquí voy a poner abajo qué es lo que me interesa, cromosómica. Selección natural, Darwin-Wallace, leyes de la herencia de Mendel y teoría cromosómica de Morgan, el que estudió con las moscas de la fruta. Entonces, al final, la teoría sintética intenta darle a la selección natural un componente matemático para poder ser explicado matemáticamente hablando, y aparte darle el componente genético que no tenía. Darwin y Wallace, a pesar de que hablaron de la evolución, nunca pensaron que la evolución no estuviera anclado a algo genético. Ellos pensaban que la transmisión era por la sangre. Hasta la actualidad, en pleno siglo XXI, hay mucha gente que cree que se transmiten las cosas por la sangre. No sé si han escuchado como la frase que dice, sí, es que la sangre llama, o no, pues es que lo trae en la sangre. No es que lo traiga en la sangre, está en sus genes. Las conductas también vienen codificadas genéticamente. Hay ocasiones en las que te dicen, tienes toda el comportamiento de tu papá. Y tú, una parte puede ser aprendido, pero esa capacidad de aprender también viene genéticamente codificada. Y otra es que efectivamente tu carácter fue heredado. Entonces yo, por ejemplo, tengo un carácter muy parecido al de mi papá y no pude haberlo aprendido, por ejemplo, a los 2 días de nacida, ¿no? O sea, yo desde los 2 días de nacida soy muy exigente y mi papá es así. En cambio, desde los 2 días de nacido, mi hermano es como muy tranquilo, como que no le gustan los problemas, no le gusta pelear, ni mucho menos. Y ese es el carácter de mi mamá. Entonces, en nuestro caso, nuestro carácter quedó fijado desde el inicio porque viene un componente genético asociado. Eso es lo que hace el neodarwinismo, dar ese anclaje genético y ver cómo los genes están transmitiendo ciertos caracteres que pueden o no ser ventajosos para selección natural. En este caso, entonces, la teoría sintética explica que la evolución es fruto de la interacción de la selección natural con la clonación, no. Con la propagación, no. Con la variación genética, sí. Con la especiación, no necesariamente. La especiación, muchachos, es una consecuencia de la evolución. Cuando has evolucionado, te has separado de otras especies y entonces ya no te puedes reproducir con ellas. Entonces, la evolución genera especies diferentes, pero no es como que la retome como parte del sistema de la teoría sintética. La especiación y la diversidad de especies es una consecuencia de la evolución. Puede ser una pregunta de examen de admisión también. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿Todo bien entonces? sí. ¿Sí? ¿Los demás me van siguiendo o ya se durmieron? Sí, Oli. Sí, Oli. Sí, ya se durmieron. Ok, los protozoarios se clasifican con base en. Hay 5 reinos conocidos. Esta clasificación es obsoleta, la siguen enseñando muchos maestros. Y bueno, yo voy a ocupar nada más la clasificación para conocer un par de cosas. Vamos a tener entonces protistas. Bueno, vamos a tener primero el reino Monera. Luego tenemos a los protistas. Antes se les conocía como protoctistas. Denme un segundo. Si tú ves una clasificación en donde diga protoctista, la clasificación está obsoleta. Tiene muchos años que no la han actualizado. Luego vas a ver el reino Fungi, luego vas a ver el reino Plantae y luego vas a ver el reino Animalia. Por ejemplo, estos son bacterias, quiere decir que estos son procariontes. Y todos estos de acá son eucariontes. Si ustedes revisan de acuerdo al tipo celular, son más diversos los eucariontes que los procariontes. Recuerda que los procariontes son aquellas células que no tienen núcleo y los eucariontes son aquellas células que sí tienen núcleo y organelos.
Dentro de estos 4, el reino más diverso conocido es el de los protistas, porque está conocido como el reino basura. De este reino, cuando van a clasificar, dicen, van a meter algún organismo, preguntan, ¿es bacteria? No. ¿Es hongo? No. ¿Es planta? No. ¿Es animal? No. Bueno, pues échalo acá. Quién sabe qué sea, pero échalo acá. Entonces, los protistas son un reino tan diverso que tiene organismos tan distintos entre sí que la única forma de poder clasificarlos es algo que se conoce como sistema de locomoción. Ya alguna vez les había dicho que teníamos locomoción por cilios, locomoción por flagelos o locomoción por movimiento ameboide. Cilios son pelitos chiquitos, flagelos son pelos grandotes, como por ejemplo el de un espermatozoide. No estoy diciendo que un espermatozoide sea protista, solo estoy tomando el ejemplo del flagelo que conocen del espermatozoide. Y el movimiento ameboide es como el movimiento de una gelatina, vamos a decirlo así. Entonces, al final, si a mí me preguntan, por ejemplo, los protozoarios se clasifican con base en los organismos de locomoción, esa es la respuesta. No por la respiración, no por la nutrición, no por la reproducción, porque son muy diversos. Entonces, la única forma o el único método de poder clasificar un protozoario es por el sistema de locomoción. ¿Alguna duda? ¿No? Muchachos, dudas. No, Oli. ¿No? Los demás. Entonces es bien importante que tengas esto claro, ¿sale? Característica que define a los productores primarios de un ecosistema. En tu mente, cuando lees productor primario, tendría que estar la idea de autótrofo. Entonces, autótrofo es aquel que produce su propio alimento. Los autótrofos no degradan sustancias porque los autótrofos entran en procesos anabólicos. ¿Qué quiere decir? Que crean sustancias. Entonces, cuando tú pienses en una característica, piensa en que sintetiza o que crea su propio alimento en general y que es un sistema anabólico. No debe de pensarse en degradar, en descomponer, en destruir, en respirar, por ejemplo. ¿Sale? Autótrofos es anabólico totalmente. Entonces vas a quitar todo aquello que diga algo que no sea o que no esté en referencia a autótrofo. Degradación del material orgánico hasta moléculas simples, eso lo hacen los consumidores. Consumo de materia orgánica para la obtención de energía, esos son consumidores. Captación de energía y producción de materia orgánica, esto suena a fotosíntesis. Consumo de animales para la obtención de nutrientes, no. Vieron ustedes, a veces ni siquiera leo completo, solamente hay ciertas palabras claves que son importantes para la respuesta, pero tienes que ponerlas en tu mente. Les han enseñado a contestar como gordas en tobogán, sin siquiera analizar lo que están viendo. A mí me interesa que en el examen vayas, leas y analices antes de ir a buscar las respuestas. Un vicio que tienen ustedes es que leen y luego leen todo. Y, ay, ¿cuál se ajustará más? No, yo lo que hago y que te recomiendo y sé que funciona y te lo dice alguien que nunca ha sido rechazada de ninguna universidad de este planeta, nunca, ni una sola vez, en ningún grado, dice, yo lo que hago es, leo y luego digo, a ver, ¿qué me están preguntando? ¿Qué me pueden decir acerca de esto? Si me van a pedir una característica, ¿cuáles son características de los productores? Bueno, producen su propio alimento, crean cosas, van de lo simple a lo complejo, por lo tanto tienen metabolismo anabólico. Entonces captan la energía para producir, captan la luz, por ejemplo, para producir energía, captan los elementos para producir energía. Y busco ahora sí la respuesta, no al revés. No busco, no leo primero y luego veo que se ajusta a lo que sé, porque en la confusión que puede haber en las partes de la redacción, podría entonces confundirme si no tengo el conocimiento claro. Esto es importante. ¿Alguna duda? ¿No? No. Ok. Fase del ciclo hidrológico que reabastece de agua a los ecosistemas continentales. Entonces, al final, el ciclo hidrológico no es otra cosa más que el ciclo del agua. Entonces, eso se lo saben desde la primaria, ¿no? Llueve, por ejemplo, y entonces este proceso se conoce como precipitación. Una vez que llueve, hay dos cosas importantes, que esto se filtre al subsuelo o que empiece a escurrir.
Este proceso de escurrimiento se conoce como escorrentías. Estas escorrentías de manera natural tendrían que ir a parar a zonas que estén llenas de agua, como podrían ser desde charcos, por ejemplo, charcas, que son un poco más grandes, lagos y lagunas, y finalmente el mar. Entonces van a ir a parar a sistemas hidrológicos. Lo que no se alcance a escurrir se va a evaporar. Esto es básicamente el ciclo del agua. Entonces, sea que llueve, que se filtre, que se escurra y en el camino se evapore, o que se escurre y llega a cuerpos de agua. Este es como el ciclo hidrológico. Entonces, ¿cuál de estas reabastece de agua a los ecosistemas continentales? Vamos a ver cuál de ellas. Escurrimiento hacia cuencas oceánicas, evaporación del agua superficial de los mares, filtración de agua hacia el subsuelo marino o condensación y precipitación sobre montañas. Díganme ustedes, ¿qué suena a continental? La D. La D. Yo no elegiría esta más que por lo que dice que suena muy pipirisnice en todos los casos. Esto dice oceánico, no es continental. Esto dice mar, no es continental. Esto dice marino, no es continental. Esto suena a montañas, esto es de continente. ¿Sí o no? No me fijé en qué decía, no me fijé en la función que hacía o el proceso del ciclo, sino me fijé en dónde ocurría, porque a mí me dijeron busca cosas continentales. Aquí estaba el tip de la pregunta. ¿Alguna duda? No, ¿No? No. Perfecto. Entonces, con esto terminaría yo la parte de Biológicas 2016. Me voy a ir rápido a Biológicas 2017. Ya se está subiendo su archivo de la UAM. Es un archivo que está pesado porque son 50 preguntas de química y biología si vas a área 2. Entonces, es importante que lo tengas ahí bien clarito. Y empezamos en química. La especie, me dan el selenio, con estos 3 números contiene qué, entonces me voy a llevar el dato hacia acá. Tengo entonces, por ejemplo, selenio, aquí aparece selenio 74, me parece que es 30, es al revés. Selenio 78, 34 y menos 2, ¿vale? De entrada esto es un ion. Si es un ion, quiere decir que tiene carga. Si tiene carga negativa, quiere decir que gana electrones. Ojo, yo no me fui a ver las respuestas, lo voy a contestar por mi cuenta. Protones. De los 2 números que están aquí, elige el número chico, 34. Neutrones. De los 2 números que hay aquí, haz una resta y entonces te va a quedar 44. Luego, los electrones, debido a que son iones, quiere decir que hay un movimiento de electrones. Este número lo vas a relacionar con este número. Si el número aparece negativo, tú ponlo positivo. 34 más 2 da 36. Vamos a buscar estos 34, 36, 44. Entonces, 44 protones, esta es buena. Perdón, 34 protones. Voy a buscar lo que diga primero 34 protones, porque es lo que acabamos de estimar. Los pongo otra vez aquí para que no se me vayan a confundir. Déjenle cambio. Protones son 34, neutrones son 44 y electrones son 36. De protones 34, vamos a buscar los que digan protones 34. Listo, aquí está la respuesta. Solamente con saber de dónde sacas los protones podrías haber obtenido la respuesta. ¿Alguna duda? no. ¿No? Recuerden, de estos 2 números grandes, el grande es la masa atómica, el pequeño es el número atómico. El número atómico te da en automático protones y los electrones los sacas del número atómico con la carga. Los neutrones restando el número grande menos el número pequeño. ¿Alguna duda? ¿No? Luego me dice, el elemento con número atómico 17 y configuración electrónica, que es la que viene aquí, se ubica en la familia. Y entonces revisas la configuración electrónica, te fijas de los números que están antes de las letras, cuáles son los más grandes, estos de aquí. Sumas los exponentes y me va a dar 7. Por lo tanto, la única respuesta que tiene 7 es la D. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Los demás?
No, Oli. No, Ok. Oli. Sustancias que al estar en disolución donan protones. Esto es teoría ácido-base, lo vimos en este semestre. Y tenemos entonces 3 teorías. La teoría, por ejemplo, de Arrhenius, la teoría de Bronsted y la teoría de Lewis. ¿Sale? Si tú tienes un ácido, el ácido dona protones, sea en presencia de agua o sea en ausencia de agua, como en este caso. El ácido dona protones. En el caso de Lewis, el ácido gana electrones. Esta es la característica. Vamos a poner aquí el ácido. Y vamos a poner aquí que dona esto de aquí. Y la base, en el caso de Arrhenius, lo que hace es que gana, no, este de aquí, vamos a ponerle dona OH, gana H, y este de aquí pierde electrones. Esto es bien importante, es una forma de resumir este proceso. Les voy a poner aquí, para que no se me vayan a confundir, les voy a poner aquí, por ejemplo, ácido. El ácido en la teoría de Arrhenius dona protones. Este también dona protones. Este gana electrones. Es como el contrario. Lewis es el contrario de las anteriores, pero nada más le cambias a electrones. La base dona, por ejemplo, aquí. Esta de aquí gana y esta de aquí pierde. Sustancias que al estar en disolución, o sea, en agua, o sea, Arrhenius, donan protones. Es un ácido. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Muchachos? No, Oli. No, Oli. Otra forma rápida de eliminar esto es teorías ácidos bases no hablan de neutros. Bases y alcalis son lo mismo, entonces las eliminas porque es la misma respuesta y no puede haber dos respuestas que sean iguales. Por lo tanto, te quedaría ácidas. Entonces, en la reacción de neutralización del ácido clorhídrico, lo que me interesa saber es cuánto necesitamos para neutralizar cada una de estas. Y lo hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan? De estas de aquí, de esta respuesta de aquí, ya lo hicimos alguna vez. Recuerden, revisen por favor sus apuntes para que me digan por favor cuánto le salió esa reacción de neutralización. A ver, revisen por favor para que ustedes me digan qué hago mientras estornudo. ¿Ya saben cómo? ¿No? Recuerden que yo les enseñé una forma rápida. Les decía, el volumen de la base, la molaridad de la base. Me interesa conocer el volumen del ácido y la molaridad del ácido. Son datos que tienes que sacar rápidamente. El volumen de la base, por ejemplo, ¿cuántos mililitros de una disolución de hidróxido? Esta no la sé. Pero sé la concentración, 0.01 molar. Del ácido, sé que hay 10 mililitros y sé que la concentración es 0.02 molar. Básicamente a mí lo que me interesa es el volumen del ácido por la concentración del ácido es igual al volumen de la base por la concentración de la base. Debido a que me interesa el volumen de la base, lo único que tengo que hacer es despejar el volumen de la base, entonces me va a quedar volumen del ácido, la concentración del ácido entre la concentración de la base. Ay, esto aquí ya no se ve, déjenlo cambio de lugar. Lo voy a poner aquí. El volumen de la base es igual a esto entre esto. Sustituyo. Entonces me va a quedar 10 mililitros por 0.02 molar entre la concentración que será 0.01 molar
Cuando hagas este resultado, te va a dar 20 mililitros. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. No. Bien, borro. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de solución? Es muy sencilla, lo único que tienes que hacer es, en este caso, por ejemplo, me interesa que me quede en mol sobre litro, mis datos. Entonces, voy a tener todos los datos que tengo para obtener la relación. Por ejemplo, cuando tienes cosas sencillas en donde no hay densidad, no hay pureza y todo eso, podrías ocupar una fórmula muy sencilla. Molaridad es igual a la masa en gramos del soluto sobre la masa molar por litros, por ejemplo. Entonces, yo digo, la masa molar es igual a los 20 gramos que hay aquí. El NaOH me va a salir como resultado 40. Si ustedes suman todo esto, vean ustedes, 23 y 16 da 39 y 1 da 40. 40 gramos por mol, lo multiplicamos por los litros, que son 2, y listo. Lo único que haces es entonces ocupar ahí, en este caso lo vas a tener que hacer a mano, y entonces nada más te va a quedar 20 entre y 40 por 2 y me va a dar 0.25 molar. Esta es la respuesta. ¿Alguna duda? No. Ok, entonces esta es una técnica, si te preguntan una molaridad no tan compleja como la que tiene densidad o pureza, ocupa esta fórmula o también puedes ocupar los paréntesis. En este caso, por ejemplo, como te interesa que la molaridad quede en mol sobre litro, entonces tienes que buscar que los datos te queden de esta manera. Entonces, yo lo que haría sería lo siguiente. Pondría los 20 gramos sobre los 2 litros, ya en automático tengo los litros abajo, busco eliminar los gramos y en este caso los elimino con la masa molar y digo entonces, un mol de la sustancia equivale a 40 gramos, gramos se eliminan con gramos, moles sobre el litro y eso es molaridad, multiplicas esto y lo divides entre esto y te va a salir otra vez lo mismo. Ya sea con fórmula o ya sea con paréntesis, podría sacarlo. ¿Alguna duda? ¿No? No, No. Si una porción de azufre sólido se coloca a la flama, este reacciona con el oxígeno. Azufre es un no metal que reacciona con oxígeno. ¿Cómo se llaman los óxidos que reaccionan no metales y oxígeno? ¿Cómo se llaman? Pregunta, esta es una pregunta súper básica, ¿eh? Cuando Óxido sí, ácido. óxido ácido, ok. Otra forma de llamar esto es un anhídrido. Y este de acá abajo será óxido básico, también conocido como óxido metálico. Entonces, en este caso, la respuesta es la C. Siempre que pienses en no metal, piensa en ácido. Siempre que pienses en metal, piensa en base. ¿Vale? Ese es un tip rápido. En este caso, azufre y oxígeno, pues te van a dar un óxido. No puede ser una sal, no puede ser un hidrácido porque no hay hidrógeno ahí metido, a menos que estuviera reaccionando con agua, por ejemplo, pero no está reaccionando con agua. Luego entonces dice, la participación del cobre en la siguiente reacción. Ojo, el cobre no es un catalizador porque los catalizadores aparecen aquí. Entonces no es un catalizador. Vamos a ver qué es el cobre. Entonces para ello vamos a tener que revisar cuál es la función que está teniendo. La voy a poner un poquito más grande porque me interesa calcular los números de oxidación para saber específicamente qué le está pasando a ese cobre. Cobre está en 0, no calcules los de los demás porque al final el que te interesa es el cobre. Y aquí está más 2. ¿Cómo lo sé? Porque este 2 subió hacia este lado. De 0 a 2, la rana salta hacia la derecha. Si la rana salta hacia la derecha, se oxida. Si la rana se oxida, quiere decir que es el agente reductor. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. La C.
No pierdas el tiempo calculando todo. El único que te dijeron que miraras era el cobre. ¿Alguna duda? No, Oli. Recuerden ustedes, en la recta numérica, saltar a la derecha es oxidación, por lo tanto es agente reductor. Saltar a la izquierda es reducción, por lo tanto es agente oxidante, porque obligas al otro a hacer lo contrario. Entonces tengan cuidado porque normalmente en este tipo de preguntas te preguntan como lo más enredado que se puede. Entonces en este caso, si tú dices se oxida, ay, pues es el agente oxidante, mangos. No es el agente oxidante, es el reductor porque está obligando al otro a reducirse porque él ya se oxidó. ¿Vale? ¿Sí o no? Principales fuentes de energía que se consumen como almidones y azúcar. Muy simple la respuesta. Me dictan la respuesta, por favor. ¿Cuál? Carbohidratos. Muy bien. Esta tendría que decir grasas. Esta es una combinación de grasas y proteínas pues da otras funciones adicionales. Son muchas las funciones de las proteínas. ¿Cuál es la función principal de las enzimas? Si funcionan como catalizadores. ¿Cuál dice algo como de catalizadores? Como de regular reacciones químicas. La A. Formar nuevos tejidos, proteínas. Proporcionar energía inmediata, carbohidratos. Almacenar energía, estos son lípidos. Son como funciones rápidas. En las reacciones de equilibrio ya les he dicho que tienen que haber las cosas que sean como contrarias para que se nulifiquen como los procesos por el principio de Le Chatelier y entonces se quede ajustada. Y entonces vamos a decir, esta no es la concentración de reactivos mayores, no, la concentración menores, no, las concentraciones de velocidad a la derecha son menores a la izquierda, no, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ocupar la A, ¿sale? Que es la que suena menos descabellada, que nos está diciendo que en los reactivos y en los productos debe de haber equilibrio. ¿Alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Entonces, la otra dice, la función principal de un catalizador es que aumente la cantidad de reactivos sin reaccionar, es decir, que no ocurra la reacción. No, el catalizador busca que ocurra la reacción. Que los productos tengan mayor pureza no tiene que ver con la pureza o la concentración, tiene que ver con la velocidad en la que ocurre. Que los reactivos se consuman más rápido, ustedes díganme, ¿sí o no? Sí. Sí, o que aumente la temperatura, no los estamos necesariamente calentando. Siempre que vean catalizador, tiene que ver con la velocidad en la que ocurre la reacción. No con la temperatura, no con la presión, no con la concentración, no con el tamaño, no con la pureza, tiene que ver con la velocidad. Busquen algo que diga velocidad. ¿Queda claro, muchachos? Sí, Oli. Sí. ¿Sí? Sí, Oli. Un hidrocarburo insaturado, ¿qué presenta? Enlace múltiple. Muy bien, porque puede ser doble o triple. ¿Están de acuerdo? Los de cadena abierta se llaman alifáticos. Los de cadena ramificada pueden ser alifáticos o cíclicos ramificados. Los de enlaces sencillos son saturados. ¿Queda claro? Sí. ¿Cuáles son los hidrocarburos más simples? Alcano. Alcanos. ¿Cómo podría saber su número o su fórmula general condensada? Recuerden ustedes, si es exactamente el doble, es un alqueno. Por ejemplo, C2H4, este es un alqueno. Si es más del doble, es un alcano. Si es menos del doble, es un alquino. Oli, ¿en qué te estás fijando? En los hidrógenos. Obviamente comparados con su carbono. Si es exactamente el doble, alqueno. Si es más del doble, alcano. Si es menos del doble, alquino. Y esas son fórmulas muy rápidas que te ayuden a identificar si es alcano, alqueno o alquino. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Vamos entonces a la parte rápido de biología. Y dice, estructura que protege y da soporte a las células vegetales, Golgi, pared, retículo o membrana. Soporte. Pared celular. La pared celular de los
de las plantas está hecha de celulosa. Anótenle por favor por ahí. El Golgi es el servicio postal. ¿Qué es lo que hace? Recibe, empaqueta, almacena y distribuye sustancias. El retículo es una red de membranas que se utiliza en el transporte celular. El liso sintetiza lípidos, el rugoso sintetiza proteínas. La membrana plasmática es, en primer lugar, o una barrera, digamos, de protección, y la otra es el principal regulador del metabolismo porque permite la entrada o salida de sustancias. Eso para que lo tengan ustedes como más claro. Proceso que ocurre en la fase oscura de la fotosíntesis. En tu mente, la fase luminosa tendría que tener gradiente electroquímico, fotólisis, por ejemplo, y en el caso de la fase oscura, tendría que tener algo como ciclo de Calvin-Benson, fase de fijación de carbono, por ejemplo. Entonces, producción de ATP y NADPH, ¿no? Esto ocurre en fase luminosa cuando me suben a la montaña rusa y grito. Flujo de electrones desde la molécula de agua. Si dice agua, esto es fase luminosa. Degradación de azúcares en el ciclo de Calvin. Fijación del carbono. Bueno, aquí voy a poner algo aquí. Fíjense ustedes que me están tratando de manipular. Degradación de azúcares en el ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin no hay degradación de azúcares. La degradación de azúcares se llama respiración celular, no fotosíntesis. Y no ocurre en el ciclo de Calvin. Fijación del carbono por parte de la planta, esta es la respuesta. ¿Alguna duda? No. Deben de ser cuidadosos porque ya vieron que nos intentaron enganchar. Entonces, lean ahí, ¿vale? Luego, de la glicólisis, este es un término que se utiliza mucho en castellano. En español nosotros decimos glucólisis. Se producen dos moléculas de ácido pirúvico, recuerden cómo cantaban esas gorditas, las cuales deben ser transformadas químicamente para ingresar al ciclo de Krebs. Cuando entras a glucólisis y luego quieres ir a ciclo de Krebs, recuerden ustedes que al ciclo de Krebs no le gustan las moléculas de 3 carbonos. Entonces lo disfrazamos haciendo una molécula de 2 carbonos pegado con una coenzima. ¿Cuál es la respuesta? Acetilcoenzima. Muy bien. Acetilcoenzima A, ¿vale? Luego, la información genética codificada en el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, está en... Si tú tienes el ADN, muchachos, recuerden ustedes que la estructura, digamos, si esto fuera como una escalera, imagínense ustedes, esta es la escalera. Estas cositas que tienes aquí, este es el azúcar. Es decir, es la pentosa. Esto que va a estar aquí afuera van a ser los fosfatos. Y lo que vas a tener acá adentro son las bases nitrogenadas. ¿Qué es lo que te da la secuencia o el código genético? Las bases nitrogenadas. ¿Qué te da el soporte en la molécula de ADN? El azúcar. ¿Quién te da la energía para el ensamblaje? El fosfato. Si te preguntan, ¿quién te da el código de la información? Bases. ¿Quién te da la estructura del ADN? La pentosa, en este caso la desoxirribosa. ¿Quién te da la energía para polimerizar a la molécula, para ensamblar al ADN? El fosfato. Busquen ustedes, si me están diciendo codificación, busquen bases nitrogenadas. Número de nucleótidos, no. El nucleótido está hecho de 3 partes. Fosfato, azúcar y base. Eso no es. La secuencia de las bases, esta es la respuesta. El grupo fosfato, eso da energía. La unión entre nucleótidos se obtiene a través de la polimerización de la molécula. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. ¿Los demás? ¿No? La función del ARNT es un ARN de transferencia como de transporte. Esta es la respuesta seguramente. Transportar un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Inhibir la expresión de un gen, no. Llevar la información de la secuencia de aminoácidos a la proteína, no. Realizar las reacciones de catálisis en los ribosomas, no. Este es ARN ribosomal. Este de aquí es básicamente es un ARN mensajero. Y la inhibición de la expresión de un gen se hace por otros factores diferentes. Es una ventaja de la reproducción sexual. ¿Variación genética? Muy bien, variación genética.
Aquí te intentan confundir con diploidía. Es más importante la variación que la restitución de la diploidía, ¿vale? En este caso dicen tipos de gametos producidos por un progenitor con genotipo AB. Lo único que tienes que hacer es combinar A minúscula, A mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, AB, AB. Buscas lo que tenga como combinado y en este caso nos quedaría A mayúscula, B mayúscula, es esta, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, es esta la respuesta. Ahí están las 4 combinaciones que salen y esta es la respuesta. ¿Alguna duda? ¿No? No. Esta la acabamos de revisar. Una mutación conlleva cambios en el genotipo del individuo y genera alteraciones a simple vista en su fenotipo. ¿Cuál es la característica por la que se considera a las algas verdes como ancestros de las plantas? Solamente hay 2 tipos de clorofila y ahí los van a intentar confundir. Solamente existe clorofila A y clorofila B. La clorofila A es la que está distribuida en las plantas y la clorofila B es un tipo ancestral. La respuesta es la que tenga A y B. Ninguna otra, no existe otra. ¿Alguna duda? No. No. Perfecto. Luego, se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes. La taxonomía, seguramente. Ecología se encarga de las relaciones de los seres vivos y su ambiente. Fisiología se encarga de la regulación del metabolismo para mantener la homeostasis. La genética se encarga de la transmisión de los genes o de los caracteres hereditarios. Y la taxonomía se encarga de la clasificación de estos. ¿Dudas hasta aquí? No. De la 98, ¿quién es un procarionte? ¿Un alga, un hongo, una bacteria o una amiba? Una bacteria. Muy bien. Las garzas blancas que habitan un pantano son un ejemplo de Población. población, misma especie, mismo lugar. Comunidad, distintas especies, mismo lugar. Ecosistema, distintas especies en interacción con su ambiente. Nicho ecológico, el papel que juega el individuo ecológicamente hablando. Puede ser productor, puede ser parásito, puede ser depredador, puede ser saprófito, puede ser carnívoro, puede ser herbívoro, etcétera, ¿vale? El nicho es el papel. El hábitat es el sitio geográfico en donde vive. En un ecosistema en equilibrio, entonces la energía y los nutrientes siempre tienen que fluir en direcciones diferentes para que haya un proceso termodinámico que contrarreste las situaciones y entonces nos lleve otra vez al centro en donde nosotros queremos estar. Entonces, en equilibrio dinámico quiere decir que la energía va hacia un lado y los nutrientes se tienen que estar reciclando de alguna manera para incorporarse otra vez al sistema. Si nosotros quisiéramos ver esto de una manera como más formal, se llaman ciclos biogeoquímicos. No es otra cosa más que el ciclo del carbono, el del nitrógeno, el fósforo, el azufre, el del agua. Todos esos son formas de ver al ecosistema en equilibrio dinámico, es decir, se están moviendo, pero al final restituyen. Cuando se mueve el equilibrio, se alteran entonces las situaciones, como por ejemplo ahorita que hay una sequía en el Cutzamala porque no había llovido, quiere decir que a pesar de que pueda haber lluvia, no se está filtrando todo, no está llegando todo a los cuerpos de agua y por lo tanto se está rompiendo el equilibrio porque la energía fluye hacia un lado, pero no se restituye el material. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Van a contestar primero vamos a contestar mejor el de, ¿cuál prefieren, UAM o Politécnico? El que sea. UAM. Creo que vienen en esta semana los exámenes de la UAM, ¿no? Yo la verdad me estoy movida con lo de la pandemia. Pero vamos a revisar UAM y de todas maneras revisamos esta misma semana Politécnico. Es importantísimo que lo tengan a la mano porque voy a ir peor que gorda en tobogán, ¿vale? Entonces, nos vemos muchachos, que tengan bonito día, cuídense mucho. Gracias, Oli. Adiós. Adiós, Oli. Gracias, Oli. Bye. Gracias.